académicas, ¿no? Bienvenidos a todos y bienvenidas. Entonces vamos a seguir con la exposición de Aureliano Ortega Esquivel de la Universidad de Guanajuato. Él va a hablar sobre la filosofía después del fin de la historia, el concepto de realización de Marx y de Marx a Adorno. Muchas gracias, Aureliano, por aceptar esta invitación. Bueno, gracias por la invitación y por su presencia. Vamos a exponer no voy a leer la ponencia, voy a exponer lo que dice el título del programa, el concepto de realización de sus problemáticas. Bueno, no es un secreto para nadie que la filosofía no está en sus mejores días, ¿no? La gran filosofía, creo que hace mucho tiempo, pues murió en los congresos, ¿no? Y atomizado en ponencias y lo que sobrevivió, pues sobreviven los medios de manera un tanto vergonzante, ¿no? Tanto que merece el premio Princesa Asturias como filósofo. Entonces, eso no habla bien de la filosofía, ni menos tratándose de filósofo al que le tocó. Pero bueno, al margen de eso, ya desde el 66, en las primeras páginas de la dialéctica negativa, Adorno había dicho algo que me impactó desde el primer momento. Dijo algo así como cito de memoria: la filosofía sigue viva porque dejó pasar el momento de su realización. Sigue viva porque dejó pasar el momento de su realización. Es decir, la filosofía como pensamiento esclarecido no participó ni contribuyó a la construcción de un mundo mejor. Es lo que nos está diciendo. No hizo efectiva la promesa de felicidad que porta en su núcleo racional, ¿no? La gran filosofía en su núcleo racional porta siempre una promesa de felicidad. Por eso la filosofía analítica no es filosofía, ¿no? El pragmatismo sí, pero la filosofía analítica no. Sí, perdón, ¿qué cosa es? El pragmatismo sí, decía que honor a quien no. Tampoco me gustan los pragmatistas, pero bueno, hago una pequeñísima acotación. La filosofía más radical que se está trabajando en los Estados Unidos fuera del ámbito marxista es una reconfiguración del pragmatismo lewiniano en tonos de liberación. Está interesante, y de filosofía radical. Pero bueno, el hecho es que fracasó. La filosofía fracasó como esbozo o como antesala o como momento teórico del programa de transformación de la modernidad. ¿Sí? Antes, obviamente, la filosofía había estado asociada a la promesa de felicidad y a la idea de un mundo mejor, pues desde Platón, y quizás desde la Edad de Oro, Platón, hasta Winstanley, aunque no son estrictas. La de Platón sí, pero la de Winstanley no es estrictamente una filosofía, sino una suerte de milenarismo. Pero en fin, la promesa de felicidad siempre estuvo asociada, digamos, al trabajo del pensar, ¿no? Entonces, bueno, me voy a referir solo a la modernidad, porque aquí sí es muy claro, ¿no? Es muy claro que la propia modernidad nace un tanto equívoca en las palabras del propio Descartes, ¿no? Es decir, bueno, estamos aquí resolviendo problemas prácticos, ¿no? Para bien de la humanidad del hombre, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo la utopía, las utopías, las que trabajan primero esta idea. Pero en fin, la filosofía lo que no hizo es esclarecer y guiar al sujeto de ese programa de transformación. Sí, la filosofía tenía que abrirle los ojos, tenía que construir alternativas, construir proyectos y guiar la acción, siempre esto es muy importante, la acción de un sujeto transformado. Entonces en la modernidad esta promesa de felicidad, esta filosofía realizada,
cobró las formas, en primer lugar, de la utopía, de las utopías. Vamos a ir hasta, desde Moro hasta Cabet y hasta las utopías del siglo XIX. Incluyo aquí, un poco como pensador, pero incluyo la ilustración. O sea, la ilustración como idea de que las cosas fueron mejores a través de la educación, de la estética, de las cosas, ¿no? Obviamente, y ya de una manera mucho más radical, el reino de los fines kantianos, ¿no? Es decir, para llegar a la paz perpetua se tiene que transitar por un reino de los fines, es decir, por una sociedad en la cual cada hombre y cada mujer no sea tomado como un medio, sino como un fin en sí mismo, ¿no? Y la filosofía tiene que estar ahí informando la libertad de la voluntad para que esto suceda. Después lo que voy a llamar el estado racional, ¿no? Básicamente de matriz hegeliana, en el cual, y de acuerdo con Hegel, la historia y la filosofía se tocan en la realización de un estado, ¿sí? De un estado racional, de un estado en el que está constituido para dar respuesta a esta promesa de felicidad general a través de instituciones. Y es esta idea, es la más seca, ¿no? Pero bueno, y por último el socialismo, o los socialismos, vamos a verlas. Todas ellas son ideas filosóficas, definitivamente expuestas con mayor o con menor detalle. Son ideas filosóficas cuya terrenalidad, cuya terrenalización sería efecto, voy a incluir por lo pronto el socialismo, después lo saco, como efecto de la libertad de la voluntad, ¿sí? De la acción voluntaria de un sujeto agente que obviamente las tres primeras, la utopía, la ilustración, las cuatro primeras, el reino de los fines y el estado racional, es el burgués, ¿sí? Ese sujeto racional, voluntarioso, libre, que ha sabido escuchar a su propia conciencia y entonces tiene posibilidades de transformar, ¿no? El que es más claro al respecto es Hegel. Dice, sí, estamos felices con ese sujeto, pero esta transformación tiene que darse a través de instituciones, a través de esto. No importa tanto, la idea no resulta tan cascada, tan golpeada porque se conserva, ¿sí? Hay un plan, una filosofía, hay una idea de un mundo mejor y hay un sujeto que la va a realizar. En el caso del socialismo, las cosas cambian radicalmente. O sea, ya no es el burgués, ya no es ese yo originario en torno al cual se configura la propia idea de modernidad, sino el sujeto agente es el proletariado. Para empezar, es un sujeto colectivo, pero además es un sujeto cuya voluntad está informada y esclarecida por, a decir de ellos, hasta una ciencia, ¿no? O sea, el socialismo no es una idea y ya, el socialismo es todo el proceso que les va a llevar a una sociedad distinta y mejor a través de una teoría y de una práctica informadas en la historia misma y con raíces en la historia misma, ¿no? En la versión en la versión de Marx, que parte de la crítica de Hegel, cuyo núcleo lo podemos encontrar entre las obras de 1843 y 1844, dentro todavía de la disputa con los jóvenes hegelianos, la realización ya no depende solo de la voluntad. La realización de la filosofía, la transformación de la filosofía en un mundo mejor, depende de una voluntad, sí, pero de una voluntad proyectada en las condiciones materiales históricas. Es decir, una voluntad que tome en cuenta la necesidad y la posibilidad histórica de la transformación.
Esto ya lo esboza más en estos trabajos que aquí en México se citaron en la Sagrada Familia, ¿no? Es entonces voluntad más saber más proyecto. A esto se le va a llamar praxis, en la tradición marxista, praxis revolucionaria o praxis transformadora. Es muy enfático Sánchez Vázquez con esto. Solo es praxis aquella acción que está informada por un conocimiento de aquello que va a transformar, pero también de un proyecto, de un telos. Esto está en Marx, no hay que reprochar a Sánchez Vázquez, que se lo robó, ¿no? Lo está adoptando de manera radical. Pero sucede que la única clase social, ya no un sujeto solo, ya no un sujeto aislado, sino la única clase social que es capaz de conjugar esto es el proletariado. El proletariado entonces está en situación de trascender las armas de la crítica que ha afilado concienzudamente a la crítica de las armas. Es decir, abrir una situación revolucionaria. No a partir de su voluntad, sino justamente a partir de aquello que la historia conjuga como posibilidad. ¿Sí? Por eso es materialista, ¿no? O sea, la voluntad no puede guiarse por sí misma. La voluntad está de alguna u otra forma respondiendo a las condiciones, es decir, no solo a la necesidad de la revolución, sino a la posibilidad de la revolución. Y su realización sería realmente, o se daría en el curso de una praxis que tiene como telos el socialismo. Entonces aparecía dentro de todo este esquema como filosofía realizada. A eso se refiere Adorno, tal y como no se Adorno, todo enredado, pero a eso se refiere Adorno con esto de la filosofía dejó pasar el momento de su realización. ¿Y qué es este dejar pasar el momento de su realización? Yo diría no fue uno, fueron varios, ¿sí? El primero es 1848-71. O sea, no se da la revolución es reprimida brutalmente, ¿sí? Después les decir qué consecuencias tienen cada una de las derrotas. La segunda derrota, después de un triunfo muy sonado, que es en 1917, es todo el periodo que va de 1919, la insurrección de Berlín, a la derrota de la República Española en el 39. Es un segundo momento revolucionario en el cual el proletariado vuelve a ser derrotado. Hay un pequeño momento revolucionario, poco trabajado, pienso yo, pero que sería importante recuperar, entre el 45 y el 48. Al fin de la guerra, es sabido, ¿no?, que la flota inglesa bombardea Atenas porque está tomada por los comunistas, ¿sí? Y no es el único lugar donde sucede, ¿no? Es decir, la revolución griega es aplastada por los ingleses sobre pretexto de acabar con los últimos núcleos del ejército alemán que están ahí. No es cierto. Pero lo mismo pasa en Roma, lo mismo pasa en Nápoles. Es decir, son episodios de represión lo mismo pasa en París, de alguna manera. El ejército alemán va rumbo a Berlín, el ejército aliado va rumbo a Berlín para ganarle a los rusos Berlín, y sucede que le avisan que París está tomado por el maquis. Desvía el curso, prefiere ganar París que ganar Berlín. Es decir, son episodios contrarrevolucionarios en los cuales lo que resulta es la derrota, una vez más, del proletariado. Hay un último, algunos dicen penúltimo, pero yo digo que es último, en los años 60-70, y es muy radical y tiene muchas ramificaciones muy radicales, pero igual es una nueva emergencia, es un nuevo periodo revolucionario que bueno, es reprimido,
Aquí, con la complicidad de los partidos comunistas, el eurocomunismo, todos estos mecanismos de mediatización, decíamos en estos tiempos, del movimiento revolucionario. Bueno, esto sucede básicamente en Europa. ¿Qué sucede en América Latina? En América Latina es muy difícil hacer una periodización de esta naturaleza. Primero, porque no hay sentido estricto proletariado que pueda configurarse como sujeto agente de una transformación radical, porque es minoritario. Aquí, inclusive, la revolución cubana es una revolución agraria, no es una revolución proletaria. No hay proletariado revolución. Existe el proletariado, existen organizaciones proletarias, pero en ningún momento, realmente en ningún momento, el proletariado está en condiciones de conducir una revolución en América Latina. Entonces las cosas tienen que pensarse de manera distinta. Bueno, ¿qué pasa con estos momentos revolucionarios frustrados? La mexicana, Es una revolución agraria, el magonismo, juridizada, el magonismo, hasta las cachas. ¿Y el magonismo? ¿Eh? El magonismo. No, sí, el magonismo pero es un puntito así perdido. ¿Cómo qué proporción? En la revolución, en el mapa revolucionario mexicano, el magonismo es muy destacable, muy radical, tiene mucho vigor, pero nunca está en condiciones de tomar el poder. Lo hace en Baja California, ¿sí? Asociado básicamente al movimiento obrero Anarquista. O sea, son los gringos y no son tanto los mexicanos los que construyen la República Socialista de Baja California. Bueno, vamos entonces a esto. Cada derrota es contestada por la filosofía, vamos a decir, crítica, con un momento teórico. Después de la Revolución del 48, del 1948, pues Marx escribe lo que escribe, ¿no? Después de la derrota de la Revolución Alemana, pues es la escuela de Frankfurt y el marxismo occidental en general los que reviven, ¿no? Después de las derrotas de los años 60 y 70 hay una eclosión del marxismo que, bueno, después se acaba, ¿no? Pero hay realmente ese momento teórico exacerbado que hay después de cada una de las derrotas. Sí, amiguito. Que pone, pues, que mantiene viva la idea de la revolución, pero en su plano teórico. Pero sigue Adorno diciéndonos en esta introducción de la dialéctica negativa, es que el problema es que el momento teórico no puede alargarse artificialmente. Es lo que nos está pasando, creo. Estamos alargando artificialmente el momento teórico de una revolución que hace mucho dejó de ser, no ha dejado de ser necesaria nunca, pero quizás sí de ser posible. Entonces, ¿qué le queda a la filosofía? Dice Adorno, autocriticarse radicalmente, ¿sí? Autocriticarse radicalmente. Pero además, hacer la teoría que es posible hacer sin revolución, es decir, una crítica radical de la sociedad y de la cultura. Mientras vuelve, volvemos a las armas de la crítica, mientras vuelve la crítica de las armas. Pero parece que la filosofía no parece, simplemente no hizo lo primero, no se autocriticó. Al contrario, la filosofía tenía ganada un lugar en la academia a lo largo del curso del siglo XIX, la gran filosofía, y adoptó el canon filosófico y se refugió en la universidad, y bueno, sucedió lo que ha sucedido, que ustedes saben, en la historia de la filosofía como tal, ¿no? O sea, un montón de filosofías regionales, no regionales de territorios, sino escuelas filosóficas que discuten entre sí, o a veces ni discuten entre sí, que discuten siempre a través de sí mismas, y como resultado siempre dejan las cosas como están, ¿no? Es decir, la filosofía no se autocriticó, ¿sí?
pretendió seguir usufructuando el título de gran filosofía en la universidad, secuestrada por la universidad. Pero ¿qué pasó con lo segundo? Que en Occidente ya no revivió el momento revolucionario, o por lo pronto no ha revivido hasta ahora. Y entonces parecía o parece que hubo la necesidad de ya decirle adiós a Occidente y mudarse a la parte viva del mundo, a la parte que todavía bulle, ¿sí? A la parte que en su barroquismo sigue generando espacios, por lo menos para portarse mal, ¿sí? Ya no sé si es revolucionario, es decir, dio un salto mortal hacia Latinoamérica. Ahora, lo que habría que preguntarnos, y ya más o menos con esto termino, es si en este salto mortal de Occidente a América Latina no perdió herramientas, no se le cayó el martillo, no dejó las pinzas por ahí. Es decir, si realmente recuperó todo ese material y si esas herramientas y esos materiales ha tenido tiempo de adaptarlas, ha tenido tiempo de no pensar desde Europa con ellas, sino de pensar desde aquí con ellas, con esas propias herramientas. O sea, la consigna de filosofía crítica desde las Américas es eso. ¿Sí? Es decir, son herramientas generadas en estos momentos de no revolución, pero que son potentísimas, ¿sí? Son teóricamente potentísimas. Y que en América Latina algunas han oxidado, otras han mellado, otras se negaron, como los decolonizadores que dijeron yo no soy marxista, y entonces nos enfrentan a una sociedad, a una circunstancia un tanto peculiar, ¿sí? O sea, recuperamos, insisto, lo mejor de ese momento teórico. ¿Y qué pasa con el momento práctico? ¿Qué pasa? Hay un sujeto agente de la transformación, alguna vez realmente lo hubo, es posible su constitución, quizás ya no como proletariado como tal, sino como neoproletariado. Es decir, esas son las cosas que hay que preguntarnos. No tengo una conclusión, tengo más bien una agenda de problemas, ¿no? Que es justamente esa. ¿En quién pensaríamos actualmente como sujeto revolucionario? Se pensó en un momento en los estudiantes, hasta Revueltas, mi querido Revueltas se fue un poco con esa pinta, ¿no? Los estudiantes recogen la estafeta de la revolución. No, querido Revueltas, no, los estudiantes no son revoltosos, sí, o sea, están en este plano caótico, barroco, pero no son revolucionarios. ¿Hay algún sujeto colectivo que pueda pensarse como agente revolucionario? No, creo. Y esto es lo que ha abierto la puerta de par en par a la socialdemocracia, que deviene en lo que deviene en Argentina. O sea, en eso deviene, decía Sánchez Vázquez, la ambigua valor de la democracia. Entonces estamos fritos. Esa sería mi conclusión. A menos que ustedes me regresen el optimismo. Muchas gracias, Aureliano, por tu interesantísima exposición. No esperábamos menos. Entonces, se abre la discusión, preguntas, comentarios. Se llama Berenice. Bueno, pues hay que también a colación. Sí, por supuesto, cuando se hablaba y en esta inauguración de la exposición se dejó pasar el momento de la realización y eso involucra que también se dejó pasar el momento de la autocrítica. Sí quería pues que nos ampliara, profe, cómo es que, si no un recetario, sí quizá algunas ideas que pudiéramos nosotros tener en cuenta para advertir en qué consistiría esa autocrítica, por un lado, y ¿En qué consistiría esa
autocrítica. Y bueno, por supuesto, con eso de la autocrítica, pues uno piensa en los textos tanto filosóficos como literarios de Revueltas, ¿no? En donde él sí propone un camino para hacer la autocrítica, ¿no? Que mismo hace. Entonces, por ahí. Y alguien sigue. Yo no puedo creer aquí. Por favor. Sí, no, pero mira, Perdón, voy a abusar y empezar por mi micrófono. Sí, está bien. Muy rápido, Aureliano. Bueno, desde ayer hemos estado sacando un poco a la luz la filosofía del colonial. Estamos hablando como esa problemática, esa forma de abordar los problemas que surgen en América Latina. En concreto me refiero, bueno, no tanto a esa ética de la liberación que reposa sobre un ethos solidario, muy romántico, sino a otras propuestas que hacen un diagnóstico más crítico, propuestas que analizan el modo de justicias epistémicas, voces silenciadas, que como parte del Minoro, que proponen una desobediencia epistémica, una desobediencia civil. No sé si por allí realmente podríamos pensar que está surgiendo alguna forma de movimiento o algo, o cuál es tu perspectiva de ello, ¿no? Pues bueno, retomando esa cuestión de las Américas, pues no hay que ser tan pesimistas, creo, y tampoco tan excesivamente valoradores de Europa y de Occidente, sin caer en una caricatura que sea el contrario de reivindicar el latinoamericano y el barroquismo como la solución a todo, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Pero tampoco es de que allá está toda la verdad y todo el desarrollo del pensamiento y acá no hay más que piedras y nopales, ¿no? No digo que usted diga eso, ¿no? Es que a veces se cae en eso, ¿no? También hay elementos de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje que hemos estado hablando, ¿no? Son muy importantes los conceptos occidentales, pero en las culturas indígenas, sin una condescendencia paternalista, ¿no habrá conceptos interesantes por explorar en relación a las transformaciones del mundo? Pienso en la mitología de las transformaciones de los soles o de los diferentes mundos, ¿no? Tanto en los mayas como en los mexicas. Los mayas incluso fue el fundamento de varias revueltas, ¿no? De las guerras de castas, por ejemplo, ¿no? Entonces, allá habrá conceptos importantes, por ejemplo, la colectividad. En Occidente predomina el individuo, usted dijo sujeto colectivo. ¿Cuánta colectividad puede esperarse en Occidente? Las formas de consumo y las formas de subjetivación tienden al individual, a la soledad, ¿no? Las pocas colectividades que quedan en las comunidades no arcaicas, sino premodernas, con elementos premodernos o barrocos, ¿no? Pensaría sobre todo ese elemento, ¿no? Si hablamos de sujeto colectivo, lo colectivo en Occidente está no solamente censurado, lo sacaron por la puerta y la ventana, ¿no? Entre más individualista seas, mejor, o es el único destino que te toque. Las únicas colectividades que quedan es en América o en África, de lo poco que conozco. Entonces, eso sería un elemento importante. El anarquismo en México se nutrió muchísimo de eso, Carlos Berto señala, ¿no? Los magonistas, como bien dijo usted, no solamente a proletarios, hay campesinos e indígenas, ¿no? Entonces, bueno, plantearía eso, ¿no? Las posibilidades de América. Creo que sin una caricatura ilusa, tiene mucho por aportar, más que revolucionariamente, por lo menos por resistir, sobre todo resistir al individualismo. Puede ser, desde mi perspectiva, puede ser provechoso para el pensamiento occidental entrar en comunicación con estos otros mundos. Yo no me hago una pregunta rapidísima. Está muy en boga decir que esa estafeta de la gente revolucionaria hoy está muy en boga y las feministas son las que lo abanderan hoy en día. Entonces, ¿qué opinas de eso? Sí, bueno, y luego Ágata y yo. Bueno, sí, es que todo el tiempo, bueno, otras gracias, Aurelio. Todo el tiempo que hablaste me preguntaba si tú eres muy pesimista o muy optimista. Bueno, al final terminaste muy pesimistamente con lo que estamos viendo, pero sí. Pero a la vez se me hace un poco demasiado optimista. Decía que todos esos intentos revolucionarios que mencionaste fueron reprimidos. Digo, por supuesto fueron reprimidos, pero yo creo que un poco retomando a Benjamin,
que aparte de prohibidos cometió errores gravísimos, sobre todo errores filosóficos y teóricos, ¿no? Y yo creo que tal vez es hasta más importante que la represión para que no hayan funcionado. Y digo, esto es una especulación, es difícil, ¿no? Saber qué elemento es lo más importante, pero no es un elemento, por ejemplo, pienso justo que mencionaste 1848, etc. En Alemania, por ejemplo, que lo conozco un poco mejor, cometieron una cantidad de errores y el principal era aliarse finalmente la clase burguesa, que en ese entonces era revolucionaria, con la clase feudal, ¿no? Y pensar ingenuamente que pueden hacer un acuerdo y como ni tú ni yo y sin mi democracia, que a la vez nos quitamos por completo los príncipes, que hasta hoy tenemos en Alemania príncipes con el título de todo que está protegido por ley, etc. Entonces, y muchos más errores, ¿no? Y justo Benjamin dice, y a lo mejor tiene razón en este punto, que a lo mejor no deberíamos retomar el concepto de revolución de los burgueses. A lo mejor el error principal es pensar que la revolución comunista va a parecerse a la francesa, por ejemplo, solo digamos en vez de ser antifeudal va a ser anticapitalista. Tal vez su forma misma va a ser totalmente diferente. Tampoco sé cómo va a ser, ni Benjamin lo sabe tampoco, ni Bolívar, porque Bolívar retoma un poco también este argumento de Benjamin. Este texto, allá alguien lo mencionó, ¿quién se me olvidó? Fuiste tú, Lucas. Allá habló alguien del concepto y mito de revolución, que se me olvidó quién era. Sí, tiene un texto, y ahí alguien lo mencionó. Tú lo mencionaste y ahí, fuiste tú. Perdón, que mi mano me oía, pero bueno. Sí, y era de esta misma manera, creo que es un poco diferente de Benjamin, pero va en una dirección parecida. Creo que Bolívar diría, juntándolo con Benjamin, que el mito de la revolución es el mito que empezó con la Revolución Francesa. Y que ahí era un poco más que un mito, ¿no? Pero después se convierte en un mito que podemos hacer lo mismo, solo como, digamos, le ponemos en vez de antifeudal anticapitalista, en el fondo va a ser lo mismo, ¿no? Digamos las formas de lucha, etc. Lo que es Benjamin diría, Benjamin llamaba la revolución, no me acuerdo si me acuerdo el término, algo como de actos revolucionarios, algo así, ¿no? Cambia un poco la terminología, un poco en el sentido como en el que te la mencionó, a lo mejor son movimientos que a primera vista ni nos damos cuenta que son revolucionarios, como el feminista que mencionaste, pero a lo mejor sí lo son, ¿no? Digamos, aunque no vienen con la bandera de la Revolución Francesa, con Ama, pum, 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 y tomando la Bastilla, digamos, a lo mejor tienen otra, no, a lo mejor seguramente tienen otras formas, pero a lo mejor pues no son menos revolucionarias estas luchas, ¿no? Entonces eso sería una duda. Y ahorita regresando con Marx, como dijiste, ¿por qué me hizo chistosísimo que no mencionaste la Revolución Mexicana? Pues perdón que interrumpí, no voy a hacerlo, pero bueno, me salió así, porque en Europa decimos siempre las dos revoluciones grandes del siglo XX, la soviética y la mexicana. Entonces se hizo chistosísimo que no mencionabas, incluso la primera del siglo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, retomando al último Marx, ¿cuál el último Marx también cambia un poco su postura tan optimista en relación al proletariado cuando ve Inglaterra comparando con Irlanda, cuando justo Inglaterra toma Irlanda como su primera colonia para ahí poner los borreguitos en vez de la producción de comida para los irlandeses, los cogen de sus tierras, ponen los borregos, la gente empieza a morir de hambre, porque ya no hay comida para personas, solo comida para borregos que necesitan para la industria textilera en Inglaterra, porque la primera tela que usan es lana, obviamente, de borregos. Entonces empieza una lucha muy radical en Irlanda, mucho más radical que la lucha en este momento obrera en Inglaterra. Y el mismo Marx empieza a preguntar si a lo mejor su optimismo en relación al proletariado y su pesimismo en relación a las luchas agrarias a lo mejor fue equivocado. No el mismo, ya no lo desarrolla esto teóricamente, pero en algunos textos cortos lo menciona, y esto coincide un poco en lo que creo que ya se mencionó también, o yo incluso mencioné de sus cartas con Vegas Azulich y todo eso, que es un poco otro debate que va en la misma dirección. Pues lo que quiero decir, a lo mejor también en relación a las luchas agrarias y campesinas e indígenas, que no es lo mismo, pero sí van a veces de la mano, a lo mejor tenía que cambiar la opción. Me acuerdo muy bien, el primer reunión 94 me peleé casi con todos mis amigos en México, que, bueno, con Marco no, pero la gran mayoría me dijeron, esto no es una locura. Lo que hacen los zapatistas con armas de madera, casi muchos de los que ahorita son seguidores zapatistas en los primeros 10 días, más que tú te vas a acordar, estaban en contra de ellos. Dijeron, esto no tiene sentido, son gente que no sabe español, no tienen casi armas, es un acto suicida, están mal de la cabeza. Pues suerte, como más o menos por el 10 de enero o 12, cuando había ya la primera gran marcha en Zócalo, por el 10 de enero, mi cumpleaños, me acuerdo muy bien, había la primera gran marcha en Zócalo, ahí empezó a cambiar todo. Y la gente dijo, bueno, tanto apoyo nacional y también internacional que ya no podemos burlarnos de ellos, pero inicio de la burla generalizada.
en la izquierda mexicana de los zapatistas. Yo me acuerdo perfecto, y no voy a los nombres, de muchos de ellos ahorita son los grandes seguidores de los zapatistas, y se volaron de manera muy asquerosa de ellos. Entonces, lo que quiero decir, yo creo que hay que mejor también ver al lado, no mencionas la lucha feminista o de las mujeres, de muchas mujeres, que tenemos otras luchas como la indígena o campesina, no es lo mismo, lo sé, pero sí, a veces sí se juntan. Entonces, a lo mejor también la izquierda luego subestima estas otras luchas, ¿no? Y a lo mejor nuestros errores teóricos sí hay que revisarlos, ¿no? En ese sentido, y esto todo eso junto con el concepto de progreso de Benjamin. Benjamin dice, el error principal es que apostamos, igual que la clase burguesa en Francia, etcétera, al progreso. Y esto en Francia sí tuvo sentido. En la lucha antifeudal el concepto de progreso era muy eficiente y sí aplastó la filosofía justamente burguesa con una capacidad impresionante, hay que reconocerlo. Me gusta el positivismo, todas las filosofías del progreso son un antídoto buenísimo en contra de la teología, ¿no? Que es la gran base filosófica del feudalismo. Pero hoy en día estamos en otras condiciones. Hoy en día no tenemos que luchar en contra de la teología, a veces todavía es fuerte, pero en general está debilitada. Hoy en día es en contra de los sistemas de pensamiento, tienes razón, a lo mejor ni siquiera es la filosofía, esas formas de pensar que se pusieron con la burguesía, y ahí igual Benjamin dice, estoy de acuerdo con él, el concepto de progreso nos estorba, porque está del lado de los burgueses, incluso de la extrema derecha. No, esto coincide, yo he estudiado un tiempo mucho el nazismo y por supuesto es un movimiento que va por el progreso. ¿No? Por supuesto, en muchísimos sentidos, ahorita no tengo que exponerlo más de un solo ejemplo, un gran progreso alemán de la unificación del alemán, porque el alemán, antes de los nazis, era más diferente que el italiano, el francés y el portugués juntos. Lo que se llama alemán, la diferencia era mayor que entre francés y portugués, mucho mayor. Lo que se habla en Hamburgo y los gatos de Hamburgo, los que hablan de Bavaria, nada que ver, se llama alemán, no sé por qué, ¿no? Pero es una construcción política, no tiene nada que ver con un estudio lingüístico. Lingüísticamente son idiomas muy diferentes, insisto, que su diferencia es mayor entre el francés y el portugués, o italiano, español, etc. Yo si voy a Portugal entiendo la mitad, o si voy a Brasil entiendo también la mitad, etc. Y así es en Alemania, y a veces llevo a mis amigos de Frankfurt, a mi rancho de Brasil, Austria, y entienden mucho menos que yo entiendo en Brasil. Yo no sé por qué portugués. No, lo que quiero decir, no hay en el alemán, idiomas de construcción ideológica. No existe. Lingüísticamente no existe. Los que sí lo lograron hacer más o menos real, esto es de todo Bismarck y su gente cuando empezaron a construir Alemania. Y cuál es el argumento, es el alemán, insisto, que el alemán no existe. ¿No? No existió hoy en día en los ranchos hasta hoy no existe. Los que sí hicieron de cierta calidad fueron los nazis. Los nazis vía la radio, vía la escuela y vía las películas sí lograron imponer lo que se llama Hochdeutsch, alemán, que se avanzó en Hannover, y lo lograron imponer, que desde antes se fue definido como el alemán oficial, que ellos lo retoman y lo realizan. Eso es un acto de progreso. ¿Recuerdan? No, sí, comparado políticamente, pero Juárez hizo algo parecido en México. ¿No? Lo mandó los indígenas, no Juárez no es nazi, pero también quiero unificar el progreso, etc. Nos manda a los indígenas de una parte de la a otra para que dejen de hablar sus idiomas y hablen español. Con cierto éxito, ¿no? Y los nazis tienen a lo mejor más éxito que Juárez porque lo hacen más violencia, obviamente, pero logran la unificación del alemán y las escuelas y la televisión se habla efectivamente o incluso el alemán. Eso es el éxito de los nazis y eso es un progreso. Y se puede dar miles de ejemplos más, ahorita digo, no es el tema, más lo que decía, el nazismo es progreso. Obviamente no lo digo para defenderlo, sin para criticar el concepto de progreso. El burgués es un concepto, en mejores casos burgués, pero en verdad es también un concepto de extrema derecha. Eso es justo lo de Milei, por ejemplo. ¿Por qué la derecha de Argentina, la izquierda, porque Argentina tiene tantos problemas luchar en contra de él? Porque no entienden que Milei es el progreso. Y ellos tienen que frenar el progreso. Si no entienden eso, nunca van a lograr pararlo. No, porque piensan todavía poder, con el concepto de progreso, poder frenar la extrema derecha. Y eso es lo que dice Benjamin. Mientras complementemos este error, no vamos a poder resolver el poder de la burguesía y la extrema derecha. Un ejemplo más sería justo, digamos, el error de Cárdenas. ¿Se acuerdan de Cárdenas? Me refiero a Cuauhtémoc. En el debate televisivo lo vi en vivo entre él y Fox. No puedo olvidar, Fox tiene una frase muy buena. Fox a veces dijo frases buenas, obviamente es tipo de derecho, ¿no? Pero a veces tenía buen olfato, digamos, ¿no? Decía, usted desenfrena por eso. Usted quiere defender la vieja ley federal de trabajo.
Yo voy a frena el progreso, porque había derechos obreros y todo la vida, ¿no? Y la propuesta de Fox era quitar esos derechos y eso es el progreso. Y Cárdenas se quedó con la boca abierta, no te olvides, eso no es lo que pensé que era Fox hoy, porque Cárdenas debería haber dicho efectivamente. Yo, por eso usted propone este nefasto, es el progreso de quitar derechos laborales históricamente luchados. Usted quiere el progreso de los Estados Unidos, etc. Este progreso efectivamente lo voy a frenar y impedir si se puede destruir. Esta es la respuesta correcta y igual lo he ganado. No, pero no, comete el error si queda con la boca abierta porque no sabía qué contestar, porque como se tragó saliva diciendo qué diga ahorita, porque quiero defender el progreso, no sé cómo hacerlo, porque tiene razón Fox, que sí lo estoy frenando, entonces se enredó y ya no me acuerdo qué dijo, pero nada importante. Entonces, ese sí no es para el nota de Cárdenas, no estimo, pero es en contra de este modelo filosófico que creo es caduco, es burgués, y la izquierda piensa erróneamente que no nos hay que radicalizar un poco. Porque el argumento es, la burguesía promete el progreso, no lo cumple, nosotros sí lo vamos a cumplir. Esa es un poco la ideología de la izquierda, ¿no? Y esto Benjamin dice, insisto, con toda razón, mientras seguimos en este error, no vamos a ganar ninguna sola lucha. Yo creo que esto sería un poco, yo creo que con esto termino, que lo principal es no tanto la represión, que sí la había y ha sido terrible y todo, tienes toda razón, ¿no? Y por supuesto es un factor importante, como lo digo, pero ahí no podemos cambiar nada, la represión siempre va a haber. Creo que más importante es la otra discusión, donde sí podemos cambiar algo desde nuestro lado, desde nuestros errores. Bueno, gracias. ¿Qué siguió Ágata, no? ¿Puedo interceptar? Como por allá ya metieron el desorden de aquel lado. No, pero Ágata, ¿qué va a seguir? No se va a Ágata, que me lo tú, ¿sí? Sí, Ágata. A mí me resulta muy diferente este cuestionamiento sobre el sujeto revolucionario y me gustaría saber qué piensa sobre lo que plantea Frantz Fanon, corrigiendo a Marx y diciendo que en los contextos postcoloniales sería más bien el lumpen, los precarios, los oprimidos, los pequeños campesinos, bueno, los campesinos con pequeña propiedad, que realmente no tienen absolutamente nada que perder, y no tanto el proletariado de los trabajadores que se están aliando con la burguesía, pero pues esta corrección fanoniana de Marx en los contextos postcoloniales. Sí, bueno, a mí me gustó la capacidad sintética, ¿no?, de esta ponencia y el vínculo entre historia y filosofía, que es fundamental siempre. Pero precisamente por eso habría que rescatarlo, cómo la filosofía comienza a ser más consciente de sí misma, precisamente cuando hay un vínculo, cuando empieza a operar de esa manera, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ese también es un problema. Es decir, al ser más consciente de los procesos y tratar de dar respuestas respecto a ello, tener posiciones ya más estructuradas, ¿no? Sería presente cuando nos encontraremos ante esa situación del fin de la historia, perdón, de la filosofía. Y ahí quisiera también plantear, no sé cómo lo ves, este vínculo entre, y me gustaría que quedara más claro todavía, el fin de la filosofía, vincularlo con esto del fin de la historia, por la cuestión de esto de los fracasos que ha habido en términos, ¿no? No le estoy diciendo que esto sea algo ya concluido, pero es así como parte, ¿no?, del proceso que ha estado presente, y también decir que la filosofía ha resuelto las cosas, es obvio, no es una filosofía realizada, pero también me parece que esa sería parte de hacer una filosofía crítica, es decir, cuando la filosofía es más consciente, tiene que ver hasta estos fracasos y tratar de superarlos, y ahí me parece que tiene que aparecer la praxis, ¿no?, el concepto de praxis, sin duda, que es lo que nos queda de alguna manera, ¿no?, para tratar de no tener esa posición derrotista, pero sí realista, consciente de la dificultad que implica. Entonces, sería eso, ¿no? Pues está bien. Bueno, un poco en el sentido que decía Estefan de la carta a veras azul. Aquí el zapatismo de Morelos, de Emiliano Zapata, ¿no?,
que se dice mucho que eran unos campesinos que hicieron una revolución porque querían seguir siendo como eran antes, ¿no? O sea, no es una revolución que apunta hacia el futuro, sino hacia el pasado. Y sin embargo, pues tiene una potencia subversiva, ¿no? Contra el orden de la valorización del valor, de la acumulación de capital. Entonces, no sé, esto, digamos, lo pienso también por el lado discursivo, pues hay saberes colectivos, pero es otro tipo de codificación discursiva, no es el pensamiento filosófico revolucionario. Entonces esto pues sí puede no encajar con la definición de Sánchez Vázquez, ¿no? De la praxis, pero me gustaría ver cómo lo visualizas tú. Y no quería quedármelo guardado, pues porque tiene que ver con lo que estaba planteando Estefan, creo que se puede agrupar. ¿Sí? Gracias. Bueno, son muchos, voy a tratar de agrupar hasta lo posible las respuestas para no dar una por una. Porque no sí están conectadas, ¿no? Voy a empezar por las que considero más directas, ¿no? Es decir, ¿qué tendría que haber hecho la filosofía? Cobrar conciencia justamente de que había dejado pasar el momento, ¿sí? Y de que su configuración universitaria, lo único que podría llegar a subvertir es nada. Es decir, sí, desde la universidad, vamos, olvidémonos de la universidad no va a salir ningún impulso revolucionario. Y de la filosofía universitaria, menos, porque no puedo entrar en detalles, pero la configuración misma del canon filosófico, administrado a través de la institución universitaria, la vuelve lo que no ha vuelto, ¿sí? Es decir, escuelas, corrientes, autores que se suceden uno tras otro en celebridad y que van pasando al archivo y que de repente alguien se acuerda, se acuerdan de un pasaje, y jala, ¿no? Pero ¿qué? Porque con esa arte ya está en el archivo. Es decir, toda institución, lo primero que hace, junto con su funcionamiento, es un archivo. ¿Para qué? Para reciclarlo. Entonces, la filosofía se convirtió en eso. Lo que nosotros estudiamos, lo que enseñamos, desgraciadamente, es eso, ¿sí? Es la administración de saberes que hablan regularmente sobre sí mismos, ¿no? Entonces, por eso digo, la filosofía, es decir, no la filosofía, el pensamiento tendría que haber dicho, bueno, esto está pasando. O sea, yo creo que alguien se dio cuenta, alguien como Sartre justamente se dio cuenta de esto y jamás aceptó una cátedra, ¿no? O sea, prefieren hacer teatro y numeritos, pero no dar clases. Entonces un poco me refiero a eso, ¿no? Sí, y la filosofía después, insisto, no va a volver jamás porque quizás ni siquiera lo tuvo en este momento del estallamiento del hegelianismo, ¿no? Yo creo que ya en ese momento, y de hecho el estallamiento de la escuela hegeliana, de la que hablan varios lugares más, tiene que ver con es uno de los primeros efectos de la canonización, de la forma de organización universitaria. O sea, Marx está hablando a profesores, son sus amigos, son profesores. Entonces, bueno, por ahí podría conectar con la respuesta a Guillermo, ¿no? O sea, la filosofía, con más razón, a partir de ese momento, se ha dedicado a contemplar el mundo y a los ángeles, ¿no? Hablar a través básicamente de adjetivos, ya ni siquiera con
conceptos, ¿no? O sea, liquidez, vacío, son adjetivos, no hay un trabajo de pensar. Bueno, y yo creo que lo de Guerrero me conecta un poco con... Jair. ¿Quién? Jair. Bueno. A ver. Yo creo que conecta, no poco, pero creo que conecta mucho. Yo no asociaría lo siguiente, o sea, el estallamiento de la forma proletariada, que tiene que ver con sus derrotas que tienen que ver con sus habilidades, con sus propios errores, y estoy de acuerdo con eso, pero también con una reacción, que no es menor, por parte de las fuerzas de capital. O sea, las fuerzas de capital se mueven en el sentido de su autodefensa y aprovechan a su favor esos errores, pero al final de cuentas las derrotas no son únicas y exclusivamente en función de los errores, sino de esta correlación de fuerzas entre una reacción a un momento revolucionario. O sea, ¿quién es el Berlín en 1919? O sea, reconstruye ese escenario. Rosa dice, no tenemos fuerza. El proletariado es el que se levanta porque se levanta, y la reacción de la jovencísima República de Weimar es ¿no? Y se continuó hasta el 23, o sea, no es una derrota, es una sucesión de derrotas. ¿Cometen errores los comunistas en ese momento que se ve la vanguardia? Sí, cometen errores, por supuesto, pero no podemos descontar el lado contrarrevolucionario, ¿no? Para no ver la versión de mejor Trotsky apelando al terror, cosa, digo, Trotsky dice, no, a mí no me van a frustrar mi revolución, no me van a frustrar, entonces habló con la terrorista. Bueno, su trabajo comunismo y terror es genial. Esta voz de una revolución no derrotada, ahí después se autoderrotó de muchas maneras, pero no en la frontera, ¿no? Que siempre pasaba. Bueno, de colonial, sujetos ancestrales, otras voces, dimensiones estéticas de la existencia, es decir, todo esto lo metería yo dentro, no de un saco de perros y gatos, sino lo englobaría en justamente este estallamiento del paradigma proletariado y la búsqueda del sucedáneo, la búsqueda de alternativas, ¿sí? Búsqueda de alternativas que a veces alcanzan tonos muy heroicos, como las panteras negras, ¿sí? Que dicen proletarios y además negros, ¿sí? Y además están armados. Y otros sujetos, vamos, que están ahí. O sea, los indígenas han ocupado el campo visual desde los años 90, ¿sí? Es muy claro. Y quizás desde antes. Yo tengo una prehistoria de ese movimiento indígena y lo citaría en Canadá, en los años 70. No en Latinoamérica, en Canadá. Hay historia. Pero bueno, surge en América Latina muy fuerte a través de igual las revueltas campesinas, los movimientos guerrilleros, que no sé qué base o sustentación realmente tengan, no tienen, o sea, la guerrilla del Che deja en claro que no, bueno, y la guerrilla de los pamaros, y la guerrilla que no hay una base de sustentación que sostiene el voluntarismo, el puro voluntarismo. Y para curar el voluntarismo, por ejemplo, este neoindigenismo que recupera a los zapatistas,
zapatistas y otros movimientos, dicen es que justamente ese sustento, ¿sí?, no está en una teoría, ese sustento está en una experiencia histórica. Bueno, hay una frase de Bolívar Echeverría, hay un párrafo de Bolívar Echeverría donde explícitamente dice: el movimiento revolucionario en América Latina está frito, porque por un lado, ¿sí?, piensa que puede ser esto efecto de su puro saber, pero por otro puede ser efecto de su pura experiencia. ¿Qué experiencia tienen los indígenas del haber sobrevivido a 500 años de represión? ¿Sí? Es muy buena, pero yo creo que no alcanza para generar a través de sí misma una respuesta revolucionaria en el sentido segundo de Echeverría, revolución 2, es decir, no el mito revolucionario, contra el cual sino la idea de la revolución. Es muy claro Echeverría al respecto. Es decir, el gran efecto del comunismo en general, institucionalizado en partidos, es que no criticó la idea de revolución, que era una idea regresa, que era el mito, y no era justamente la idea. O sea, por eso la gente ahora dice: ya no hay asaltos al Palacio del Gobierno, porque ya no hay palacio. Entonces, ya se me acabó el tiempo, es muy complejo, son muchas preguntas. Me gusta la idea de Franz Fanon, porque trata de situarse, más que los decoloniales, definitivamente, que también lo toman de material, porque no se hacen ilusiones con respecto a ningún movimiento institucionalizado. O sea, las cosas, es un poco voluntarista también, las cosas tienen que salir desde la reconstrucción de un sujeto, ¿sí?, que antes tiene que destruirse hasta la forma. No es la tesis fuerte, Juan. Primero hay que destruirse, liquidarse, y a partir de una liquidación de ese grado cero, empezar una reconstrucción. Una reconstrucción que no puede ser sino violenta. Me gusta mucho la liga Fanon, Fronteras Negras, porque creo que lo entendimos perfectamente. Y tenemos absolutamente olvidado a las fronteras. Bueno, lo demás no del pasado, no quiero decir lo de la lucha por el pasado, lo que digo Marco. Marco, tú dices algo que es una lucha por el pasado. Sí, lo de los zapatistas de Morelos, ¿no?, que hacen una revolución para regresar al pasado, ¿no? Eso que así los caracteriza. Sí, bueno. Exactamente. Es parte de esa experiencia, es parte de recuperar esa experiencia. Pero el problema es que si tú recuperas esa experiencia desde la forma absolutamente romántica en la que se está recuperando, no la veis. Yo el zapatismo critico mucho, sobre todo el arranque explotó mucho ese romanticismo. ¿Sí? Somos los puros. Con nosotros no ha pasado nada. Y después se dieron cuenta que somos terribles. ¿Cómo que no ha pasado nada? Y sus distintas transformaciones, sobre todo las últimas, no han pasado muy bien. Pero las últimas cosas son muy claras. ¿Sí? Ya no son indígenas, ya no son originarios, son zapatistas y están construyendo algo distinto. Que nunca hubo ese turismo de parte de ellos. Desde la segunda declaración dicen que ellos no reivindican la pureza del indio, del indígena, ¿no? Desde la segunda directamente no se fue la revolución, pero es que directamente en el documento más importante dicen que no apoyan a la pureza de la revolución indígena. No, eso sí, y es la que sí recuperan los gobernantes. Esto no hablabas de las no las mencionaste, las epistemologías del sur, la referencia epistemológica, todo esto es un chorrón del discurso colonial.
el terror del tipo de economía que realmente no sabe qué hacer. O sea, revolucionar desde los 60 se dio un balazo en el pie porque entonces se quedó sin la herramienta que necesitaba para realmente acercarse por lo menos a un reconocimiento de lo que se mueve dentro de los procesos sociales, apelando a más. O sea, se quedó sin andar, quedó colgado de la rocha. Pero entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, se pueda representar la revolución como una praxis transformadora? O sea, como tú me mencionaste, señora, por ejemplo, a pesar de que supone una idea de progreso, yo estoy más bien es decir, si hablamos de una transformación, no tiene que ser necesariamente progresiva, no tiene que ser un telos realizado, que es justamente lo que creo desde el principio, la filosofía como telos realizado. No, vamos a dejar la filosofía en la universidad que termine de morir junto con la universidad, porque la universidad también está muriendo, y volvemos a nosotros a otra serie de ideas que están todavía muy sueltas. O sea, la idea de multitud la desechamos demasiado pronto, no me gustó al principio. A ver, ¿qué tanto, después de casi ya 30 años de formulada, qué tanto tiene? La idea de eso es sin estado, anarquista, lo que me gusta. Hay que volver a repasar. Eso no implica un progreso, eso implica una disolución. Después seguimos, ya esta discusión es importantísima, a ver, después seguimos, ¿no? En algún momento. No sé si al final no me tienes ese espacio, pero me hubiera gustado al final hacer la discusión final.